del régimen simplificado para pequeño contribuyente faculta a la Administración Federal, a AFIP, a celebrar convenios con gobiernos de estados provinciales, municipales y la ciudad autónoma. En esta oportunidad, la provincia de Chaco estableció un régimen simplificado provincial de ingresos brutos, más su adicional de carácter voluntario para los pequeños contribuyentes locales que se encuentren hoy inscriptos en el monotributo, ¿sí? Monotributo a nivel nacional, con lo cual, haciendo alusión a la resolución conjunta 4263, donde se aprobó el sistema único tributario con el fin de promover la simplificación y unificación de los trámites de inscripción y pago del orden nacional y de las administraciones provinciales que adhieran por convenios o normas particulares. Por ello, aquí tanto el Estado Nacional, AFIP y la provincia del Chaco han celebrado un acuerdo de financiamiento y colaboración mediante el cual se comprometen a realizar acciones mutuas de cooperación que sirvan al mejor desarrollo institucional de cada una de ellas, tales como la armonización de vencimientos, nomencladores de actividades, criterios de segmentación de contribuyentes, procedimientos, parámetros, códigos y demás elementos que coadyuven a construir plataformas homogéneas de liquidación de tributos, el registro tributario unificado y el diseño y elaboración de las declaraciones impositivas unificadas. Por ello, en virtud de estas consideraciones, se incorpora en el Sistema Único Tributario a la provincia para que todo contribuyente adherido al monotributo a nivel nacional pueda hoy ejercer la opción del régimen simplificado provincial y que alcanzaría ingresos brutos y del adicional para estos pequeños contribuyentes. Esta es una nueva provincia que hoy se adhiere a este sistema. Ya hay otras como San Juan, como Buenos Aires, Córdoba, que han adherido a este régimen. Dispone además, nosotros a nivel nacional, recordemos que tenemos una categorización semestral, de acuerdo al artículo 10 de la presente resolución conjunta, los contribuyentes del régimen simplificado provincial y de la contribución municipal que incida sobre la actividad desarrollada, cualquiera sea su denominación, serán encuadrados en la misma categoría que revisten para el monotributo nacional. Esta categorización tendrá efectos para el régimen simplificado nacional y el régimen simplificado provincial. Esto es importante. También aclara que con respecto a la modificación de datos, como puede ser cambio de domicilio, cambio de actividad, entre otras, se realizará a través de la plataforma web de AFIP, www.afip.gov.ar, en el portal Monotributo, dentro de los 10 días de producida la novedad. También aclara que las exclusiones de pleno derecho que efectúe la Administración Federal, que efectúe AFIP, por cumplir o alcanzar algunos de los parámetros dispuestos en el artículo 20 de la ley de monotributo, por ejemplo, superar cualquiera de los parámetros ingresos, superficie, energía eléctrica consumida o alquileres devengados, será causal suficiente para la exclusión de monotributo en la provincia de Chaco. Con respecto a las bajas automáticas, recordemos que a nivel nacional, el artículo 36 del decreto 1 del 2010 establece que si ese responsable del monotributo incurre en una deuda de 10 posiciones alternadas o consecutivas, obtendría una baja sistémica, una baja automática, que si la regulariza luego pagándola, aunque sea a través de un plan, puede volver a reinsertarse en el régimen. Muy bien, a hoy lo que nos dice a nivel provincial, que producida la baja automática, esto implica la baja también del régimen simplificado provincial y municipal, ¿sí?
Siguiendo el orden cronológico, también nos encontramos con la publicación de la Resolución General 5210, el 24 de junio del 2022. Esta resolución se, vincula con el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias. Recordemos que originalmente la resolución 2111 y sus modificatorias y complementarias estableció un procedimiento para la determinación, liquidación e ingreso de este impuesto al crédito y débito en cuentas bancarias, más usualmente conocido como impuesto al cheque en los usos y costumbres, donde se regularizó la obligación por parte de los agentes de liquidación y percepción, que son las entidades bancarias, de un régimen de información, ¿sí? Así para definir cuándo una operación era exenta o no alcanzada. Por ejemplo, queda exento de este impuesto todo crédito o débito de las cuentas sueldos o de las cuentas por jubilación, por ejemplo. Por ello, atento a las modificaciones a la reglamentación de este impuesto, donde se incorporaron nuevas modalidades operativas y actividades económicas al universo de sujetos obligados a actuar como agentes de liquidación y percepción, se estimó necesaria una adecuación de los aplicativos utilizados para cumplir con las obligaciones de información, ¿sí? Para lo que se generará la información, así como la confección de la declaración jurada, utilizando un programa aplicativo llamado CREDEV versión 4.0, y donde este aplicativo va a permitir generar la declaración jurada, cuyas características y aspectos técnicos se pueden consultar en la opción ayuda/aplicativos de la web de este organismo. Y las disposiciones de esta presente resolución entran en vigencia a partir del día siguiente a la publicación en boletín, resultando de aplicación para las declaraciones juradas que se presenten desde el 1 de septiembre, ¿sí?, debiendo utilizarse hasta el 31 de agosto inclusive el programa aprobado por la 5031, y a partir del 1 de septiembre se cambia a la presente opción. CREDEV versión .40 y CREDEV versión .30 para operaciones exentas. Así que estas son las novedades más relevantes de esta semana, y ahora, si les parece, los invito a ir a una pequeña pausa. Cuando volvemos ya estaremos conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora Ruth Shapira. Cuando el señor operador disponga.
Vale. Muy bien, acá estamos nuevamente en Actualidad Tributaria por FM Aprender. Y está en compañía de nuestra invitada, la doctora Rosa Pira, que está en nuestros estudios. Pero antes de pasar a la entrevista y a comentar un poco las características de qué es el impuesto interno, cómo se aplica, a quién, vamos a contestar un par de inquietudes que nos plantearon en la página web a través de la opción mensajes, nuestra audiencia. Nos escribió Claudia de Almagro, quien nos pregunta, buenas tardes, ¿qué es la promoción industrial? ¿Qué es la promoción industrial? Bueno, te cuento que la promoción industrial es uno de los regímenes que se emplea para aplicar ciertas medidas de fomento del desarrollo de la industria en determinadas regiones. Por lo general se trata de una ley donde cada provincia es autoridad de aplicación y que en esos parques industriales de la República Argentina, a través de este régimen que comenzó a regir allá por 1972, se buscan radicar cierto tipo de industrias, lo que permite tomar mano de obra, generar consumo. Entonces, esa generación de consumo está directamente vinculado también con un incremento de la recaudación. De esta manera, el Estado viene a solucionar las trabas que impedían el ingreso de pequeñas compañías a un financiamiento quizás más económico, porque el Estado, ¿qué hace? Te otorga beneficios en los regímenes de promoción, entregándote, por ejemplo, bonos de crédito fiscal, donde esos bonos están directamente vinculados a tu inversión, es decir, vos tuviste que pagar quizás IVA, pero luego esos bonos te permiten pagar obligaciones con el Estado, es decir, en vez de tener que desembolsar efectivo, entregas esos bonos. Lo que pasó en la norma que yo estoy comentando es que hubo una mora, ya que los bonos están directamente vinculados con disposiciones presupuestarias y hubo una mora en la emisión de esos bonos, lo que llevó a que esas empresas quedaran con deuda. Deuda que se cancelará en el breve plazo a medida que se reciban esos bonos que tienen que tener, digamos, confirmación presupuestaria. Por eso se suspende hasta el 2023 cualquier procedimiento de ejecución fiscal sobre deudas impositivas, porque esa deuda está emparentada con un compromiso del Estado. Por ello, esta es esta resolución. Espero haber contestado tu inquietud, Claudia. Y Walter de Abasto nos dice, ¿qué pasa si uno se muda de provincia? ¿Sigue sujeta a las reglas de donde inició los trámites o donde está la casa matriz y las sucursales se rigen por eso? ¿O si uno va a vivir al interior, sigue pagando según su domicilio de capital? Walter, la pregunta es muy interesante y serían varias preguntas dentro de tu mismo mensaje. Primero, cuando vos te mudás de una provincia a otra, va a depender si movilizás tu administración. Si vos dejaste alguna sucursal o tu administración en la provincia de Buenos Aires o en la capital, y lo que movilizás es tu domicilio, es decir, tendríamos una administración en la ciudad autónoma y una actividad económica en otro país o una sucursal. Si vos sos una persona humana que se traslada con toda su actividad,
En ese caso, tal como vos preguntás, tendrías que mudar el domicilio. Para el cambio de domicilio a nivel nacional tenés 10 días. Si sos monotributista, a nivel nacional te quedás en monotributo, pero suponte que te movilizás de Capital Federal, en cuyo caso ingresos brutos tendrías que darte de baja y volver a ejercer la opción del monotributo provincial en el lugar donde te radiques si la provincia se adhirió, porque lo cual no todas las 24 provincias están adheridas a monotributo provincial. Y si dejaste una casa matriz o una sucursal en capital y te movilizás al interior, bueno, en ese caso ya te caes del monotributo y pasarías a convenio multilateral para distribuir la base imponible. Walter, espero haber contestado tu inquietud y si no, te volvés a comunicar y ampliamos el mensaje. Adriana de Recoleta dice, buenas tardes, doctora. ¿Los aplicativos de AFIP son gratuitos o hay que pagarlos? En realidad, los aplicativos son de libre acceso. Vos en la página web de AFIP, www.afip.gov.ar, hay una opción dentro de la misma página que se llama aplicativos. Primero, si vas a trabajar sobre un aplicativo base SIAP, tendrías que tener la plataforma SIAP instalada en tu equipo y luego se descargan en forma instantánea esos aplicativos, los cuales son gratuitos. Son gratuitos, siempre lo han sido, ¿sí? Antes, cuando viejas épocas se entregaba un CD con el programa, luego podías vos ir a la dependencia y generarlo solo a través de un sistema que le llamábamos los Arturitos, era como un autoservicio, y hoy están todos colgados en la página web de Internet. Y Claudia de Almagro vuelve a consultar y dice, ¿quién tiene esos bonos y cuánto valen? En realidad no se trata de bonos como sería una LETE o un título público, una LEVAC, ¿sí? Estos bonos están, digamos, directamente emparentados con el régimen de inversión industrial que hizo una empresa, ya sea persona humana o una sociedad, donde tiene que documentar las inversiones, es decir, tiene que presentar los gastos que tuvo en inversión, esos gastos son auditados por el Estado provincial y a partir de esa ratificación se entregan por cada sujeto adherido al régimen de promoción esos bonos. No tienen un valor único, depende de cada inversor la cantidad y el valor de los bonos que se van a entregar. Por eso no es como un bono que por allí vos estás pensando en un título público, como puede ser una letra, como puede ser un título público, una obligación negociable, ¿sí? El bono acá en realidad es un bono de crédito fiscal, así se denomina. Y ahora sí, mis estimados oyentes, vamos a pasar al tema de hoy, el cual va a estar a cargo de la doctora Ruth Shapira, quien es contadora pública, especialista en administración pública, docente de grado y posgrado, es expositora en jornadas de especialización impositiva. Además, ella justamente uno de los temas que suele desarrollar es impuestos internos. Por ello, ¿qué mejor que traer a una experta para que nos explique en qué radica y por qué no contarnos un poquito la historia de lo que fue y cómo nacieron los impuestos internos? Muy buenas tardes, Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes Cristina, buenas tardes a todos. De nuevo muy agradecida por participar en este ciclo. Y bueno, vamos a tratar de acercarles, ¿no?, una temática que para muchos no es conocida, pero bueno, de hecho somos un poco todos contribuyentes de este impuesto, porque vamos a ir viendo justamente qué es lo que grava o sobre qué incide, y vamos a ver que nosotros también estamos pagando dentro de los productos que adquirimos o de ciertos productos que adquirimos y consumimos una porción de este impuesto. Es muy interesante lo que dijo Cristina en la introducción, porque como bien lo explicó, se trata de el impuesto más antiguo o uno de los más antiguos de nuestro sistema tributario. En realidad, desde que se sancionó la Constitución de la Nación Argentina en 1853,
el artículo cuarto hablaba justamente de la supresión de las aduanas interiores, con lo cual todo lo que sea el producido del comercio exterior, tanto de las importaciones como de las exportaciones, quedaban a cargo del gobierno nacional, en tanto que había facultades concurrentes para la imposición dentro de los límites del país, ¿no? Por todos los hechos económicos producidos en el mismo, por el cual correspondía a las jurisdicciones provinciales casi exclusivamente lo que serían los impuestos directos, es decir, los que recaen directamente sobre, valga la redundancia, distintas formas de captación de esta riqueza para poder acercar capacidad contributiva, que se refieren en líneas generales a las rentas o los ingresos que se obtienen, o bien también por el patrimonio, la tenencia de bienes. En cambio, los impuestos indirectos, que vamos a ver un poquitito más en detalle de qué se tratan, estaban legislados a que fueran recaudados conjuntamente entre la nación y las provincias. ¿Qué pasaba? En este estado de cosas, desde 1853 que se sancionó la Constitución, los únicos tributos que se recaudaban eran los provenientes del comercio exterior por las importaciones y exportaciones, mientras que en el interior o sea, en los límites del país había muchos hechos económicos, pero los mismos no eran incididos por ningún impuesto a nivel nacional. ¿Qué pasa en este estado de cosas? Hubo una crisis económica muy importante en el año 1890 que concluyó, entre otras cosas, con el derrocamiento del presidente Juárez Celman, y asume la vicepresidencia el doctor Carlos Pellegrini, que había sido ministro de Economía en una gestión anterior. En este caso, se había dispuesto medidas para sanear la economía, para sanear el crédito nacional. Tenemos también de esta época data la creación del Banco de la Nación Argentina, y aquí, juntamente con, digamos, el gabinete económico a cargo del doctor Vicente Fidel López, se resolvió gravar ciertos bienes que eran de consumo. ¿Qué significa que sean de consumo? No quiere decir que sean específicamente comestibles. Es decir, se mide el impacto tributario en base a la posibilidad de adquirir, de gastar en ciertos artículos. Y así es como nacen los que se denominan impuestos internos. La ley original es del año 1891, tuvo un texto ordenado en el año 1899, el cual, aunque no lo crean, con todas estas particularidades, después de más de 120 años, el mismo sigue rigiendo. A su vez también se ríen acá, pero no es cierto. Imagínense en 120 y más años de historia todo lo que pasó. Básicamente los primeros productos sobre los cuales recaían impuestos eran sobre los naipes, sobre los fósforos, sobre alcoholes y sobre seguros. Es decir, que se suponían que eran bienes de consumo que eran bastante potentes y que correspondía justamente por el hecho de su, digamos, adquisición o utilización, aplicar un cierto impuesto, una cierta imposición. Luego se complementa con otros rubros en el ordenamiento de 1899, para finalmente, acá han corrido océanos bajo los puentes, en el año 1996 nace otra ley de impuestos internos, que es la 24674, es decir, se derogaron muchísimos rubros o productos dentro, digamos, de la ley original, que es la 3764. Ustedes la van a ver como texto ordenado en 1979, ni siquiera decimos el número tan bajito que es. Y la otra ley, que es la 24694, con su decreto reglamentario 296 del 97. Esta segunda ley introduce otros bienes y servicios, y también obviamente sufrió muchísimas modificaciones, motivo por el cual también una reforma bastante profunda de estas dos leyes en el año 2019, cuando fue promulgada la ley 27541, que fue una reforma tributaria integral, donde uno de sus capítulos sí impactó sobre estas dos leyes de impuestos internos, donde hubo un reacomodamiento.
Lo que sí les puedo decir es que las dos leyes tienen similar estructura. Por un lado, o sea, hay tres títulos. El primer título habla de todo lo que es la administración, toda la parte, digamos, de preparación de todo lo que sería el impuesto en sí, o sea, las generalidades. O sea, qué es lo que hay que tener en cuenta al momento, digamos, de inscribirse, qué, digamos, características tiene este impuesto para luego tener un título 2 donde se habla en particular de cada bien o servicio incidido por el impuesto. Es decir, sí, perdón. Excelente. Y te hago una pregunta. ¿Puede ser que este impuesto selectivo al consumo, y después vamos a explicar qué significa selectivo, alcance o que tenga, aparte de fines recaudatorios, como todo el mundo piensa, recaudar, sostener presupuesto, necesitamos dinero, tenga fines extrafiscales? Sí, por supuesto. O sea, a la hora de poner esta imposición selectiva, ¿qué es selectivo? Quiere decir que no va a recaer. La base del impuesto no es tan amplia. Va a caer, como vos bien dijiste, sobre o sea, una masa de productos o de servicios que denotan, digamos, ciertas características, lo cual le hacen, digamos, por esta selección específica que se hace en la legislación, que se tributen, porque puede pasar que sean, digamos, consumos que no sean deseables, que socialmente tengan, digamos, fines adversos, que son conductas también o que llevan a conductas que deberían moderarse porque los efectos no son los deseados, ¿no?, para la población. Aquí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con tabacos, ¿no?, en sus distintas formas. Es muy amplio, digamos, el título correspondiente porque vamos a hablar ahí de lo que es cigarros, cigarrillos, también el tabaco en hoja, despalillado. Vieron que ahora también se utiliza mucho liarse los propios cigarrillos. Bueno, ese tabaco también tiene una porción muy importante, ¿no?, de impuesto contenido en el precio de venta. Después vamos a ver cómo se conforman esos precios. También hay algunos casos, sí. Aparte del tabaco, puede ser, y acá una cuestión, ¿no? Que el tabaco esté alcanzado una alícuota del 75%. Exacto. ¿Qué ¿Cómo, pasa? cómo se conforma esa base? O sea, Claro. un precio por 75%, con lo cual un fumador está pagando la mayor parte del precio en impuestos. ¿Es correcto lo que estaba ahí planteando? Sí, es correctísimo. Lo que todavía no expliqué es que el impuesto está contenido en el precio, ¿no?, del paquete. ¿Qué pasa? Acá, digamos, el impuesto integra su propia base, o sea que hay una forma de liquidación especial. La alícuota tope, como vos bien dijiste, Cristina, es el 75%. Por ley nacional no se puede cobrar más. Todos los demás productos están por debajo bastante de este nivel, pero específicamente por las consecuencias que trae, digamos, el consumo de cigarrillos, es que se está tratando de disuadir, ¿no?, de alejarse de estos consumos que son nocivos y reprochables para la sociedad. De lo cual exactamente cada 100 pesos que tenga, digamos, en la marquilla, vamos a tener 75 básicamente de impuesto interno, 21 de IVA, y si hacemos un poquito bien las cuentitas, solamente, digamos, el costo del producto, el verdadero costo es un 4%. Así que imagínense, digamos, bueno, lo gravoso que resulta el tema, lo que uno está pagando internamente. Sí, Acá, perdón, no que interrumpa, pero yo dije es un impuesto al consumo, un impuesto selectivo. Y acabas de decir, el precio del cigarrillo tiene 75 de internos y 21 de IVA. ¿No sí. habría una doble imposición? Es decir, tengo IVA y tengo internos, dos impuestos selectivos. ¿No chocarían con esa premisa? No, la función justamente del legislador es diferenciar, porque los bienes, digamos, masivos y servicios más masivos están grabados por el IVA. El IVA también es un impuesto al consumo, es un impuesto indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque se va trasladando en las distintas etapas del ciclo de la economía,
pero la base es muy amplia porque grava prácticamente todos los bienes y servicios que hay en el mercado. Después tendremos algunas exenciones que no son muchas, o digamos también una tributación más reducida porque se trata de bienes que son esenciales para la comunidad. Punto. En cambio aquí, ¿qué pasa? Además, digamos, del efecto no deseado, acá hay en paralelo esa imposición selectiva, como dije antes, que recae sobre ciertos bienes, los cuales, por un lado, bueno, se desalienta su consumo, también pasa lo mismo con lo que serían bebidas alcohólicas, también a veces puede ser que se utilicen para, digamos, tratar de promover actividades más salubres. Aquí en esta legislación aún no ha sucedido, pero también, digamos, se le pone de un incentivo justamente a las empresas que no son contaminantes. Caso contrario, digamos, lo sustituirían con este impuesto por la polución que causa. Y también, sobre todo, se trata de una imposición adicional a la de IVA en el caso de ciertos objetos que denotan una capacidad contributiva superior. Es decir, que, por ejemplo, vamos a decirlo con algunos bienes, objetos suntuarios. Ahí tenemos todo lo que sea piedras preciosas, metales preciosos. Ahora, si alguien tiene para adquirir este tipo de productos, ¿qué significa? Que tiene una capacidad contributiva extra, tiene una riqueza especial, y esa riqueza es la que va a ser objeto de este impuesto. Lo mismo el tener un auto, el tener un teléfono celular, el tener aires acondicionados, ciertos aparatos, ¿no?, de tecnología, están todos en una planilla anexa. O sea, bueno, después los voy a invitar a leer el artículo 70 de la ley primitiva, están ahí todos tipificados con su nomenclatura, etcétera, etcétera. No nos vamos a extender en eso. Hablamos también de el servicio de telefonía celular en sí, no el aparato. El aparato por un lado está grabado, pero también el servicio de telefonía celular y satelital también es objeto de este gravamen. Los seguros, que están todavía desde la legislación primitiva, porque si se supone que estás pagando un seguro, estás protegiendo un cierto bien que requiere también de un desembolso extra, porque no, para asegurarlo, el hecho de tener un auto, una motocicleta, una embarcación de recreación, si bien el automóvil ya no es tan superfluo como en otras épocas, obviamente también está denotando una capacidad, una riqueza especial que merece también ser objeto de una imposición especial. Interesante, interesante, y te cuento que tenemos algunas preguntas, Muy ¿sí? bien. Eh, Alberto de Colegiales nos dice, ¿qué fueron primero, los fósforos o los seguros? A todos le metieron impuesto, a los fósforos por venderlos y a los seguros por cobrar a quienes los contrataban, para recubrir de incendios a sus clientes. No daban punta sin hilo, todos pagan. Qué gracioso, Alberto. Los dos nacieron en la ley de 1891. Ahora no sé si es por la picardía criolla o qué, pero como explicaba recién, se supone que si estás protegiendo un bien, llámese una fábrica, un local, algún otro bien que tengas en la actualidad, y bueno, pagás un seguro sobre el auto, por más que sea obligatorio, bueno, también tenés, o sea, ese riesgo, y tenés también un impuesto especial, porque si tenés para, bueno, la fábrica, aunque después le incendies alevosamente, se supone que tenés una capacidad contributiva especial, ¿verdad? ¿Se sabe hoy por hoy cuánto es el impacto que tiene la recaudación de impuestos internos al presupuesto? Porque viste que presupuestariamente están a la cabeza IVA, ganancias, Mm. le sigue impuesto al cheque y seguridad social. Pero a nivel presupuestario, IVA y ganancias, uno impuesto directo a la renta, el otro impuesto indirecto al consumo, ¿dónde queda internos? Y, Cuando hoy tenemos alguna clase muy acomodada y vos tiraste recién nombres. Graba, por ejemplo, electrónica. Hoy sí. por hoy, ¿quién no tiene un celular o no tiene celulares de última generación? Hoy sabemos que los costos de este tipo de equipos o los costos de automóviles es altísimo. ¿Cuál es más o menos, o se sabe, cuál es la incidencia? Estimativa, aunque sea. Sí, está un poquito por arriba del impuesto al cheque, están más o menos parejos, aunque no parezca.
O sea, el impacto a lo mejor dentro del global no es tan grande, pero es un impuesto fácil de controlar y de recaudar, porque bueno, de los sujetos realmente, los sujetos pasivos, los contribuyentes de derecho, los que están obligados a pagarlo, son pocos. Por más que después, digamos, eso se traslade a los costos o a los precios, porque lo que tiene de interesante también es que es un impuesto que grava una única fase de producción. Se ve, es decir, quienes lo abonan específicamente, la primera etapa manufacturera, el fabricante, el productor, antes de lanzarlo al mercado. El que le compra al fabricante, por ejemplo, un mayorista, no lo puede descargar, no lo puede deducir como pasa con el IVA. ¿Se acuerdan que en el IVA tenemos el débito fiscal que está dado por las ventas, pero uno puede deducirse el impuesto contenido en las compras, ¿verdad? Con lo cual, digamos, si bien el impuesto se sigue trasladando en las distintas etapas, generalmente, digamos, termina soportándolo el consumidor final, pero no tiene un impacto tan grande en los precios como si lo tiene el impuesto interno, porque, ¿qué pasa? Cuando el mayorista le compra al productor, o sea, le incrementa el costo con el impuesto interno, pero este a su vez no lo puede deducir, motivo por el cual sigue, digamos, la estructura de precios, es decir, que finalmente lo termina soportando el mayorista, que a su vez también va a aplicar su utilidad y finalmente lo va a terminar soportando nosotros, los consumidores finales. Se ve, es decir, no podemos, o sea, siempre va a venir todo el impacto en la estructura de precios y en los costos de los productos. Claro, es decir, indirectamente genera un efecto piramidal, porque al igual que ingresos Exacto. brutos, lo va acomodando, lo va trasladando en el costo, entonces cada uno lo traslada un poquito más dentro del precio. Es más, vos dijiste impuestos internos al tabaco y a toda forma de tabaco, 75%. Pero algo que a mí me llama la atención es porque durante, podríamos decir, el Poder Ejecutivo anterior, se tomaron algunas medidas y entre ellas, por ejemplo, se liberó, y corregime si estoy equivocada, se corrigió el champán de las bebidas alcohólicas, el vino espumante, quedó excluido de impuestos internos. Ahora, mi pregunta es, ¿eso no se volvió a ratificar? ¿Sigue igual que en aquella época? Y algo me habías dicho, las bebidas gasificadas o bebidas analcohólicas, ¿en qué situación se encuentran hoy? Es decir, hablamos de los jarabes, hablamos de, Sí, qué sé yo, los jugos frutales, ¿están alcanzados por internos? sí. A ver, vamos a separar. Bebidas alcohólicas en líneas generales está incidido por el impuesto. O sea, antiguamente, allá por la década del 40, hubo una ley 14878 que incluyó la sobretasa al vino. Pero esta fue dejada sin efecto unas 4 décadas después, cuando se hizo, bueno, el texto ordenado de la vieja ley, porque, ¿qué pasa? Se eximió al vino de todo impuesto interno porque se estimó que era un producto nacional y que había que incentivar dicha producción. Nos quedaron los espumantes, ¿no? No se puede decir champán porque, bueno, es una denominación de origen, pero bueno, ya sabemos a qué nos referimos con eso, que tenía una tasa del 16%, si mal no recuerdo, pero fue sucesivamente suspendida. También acá hubo una especie de lobby de justamente los mismos viñateros, ¿no? Son los mismos productores en líneas generales, la misma región la que produce estas bebidas gasificadas, alcohólicas, tan ricas a mi entender. Bueno, o sea, a mí me gustan, no sé. Eh, bueno, y se fue suspendiendo por sucesivos decretos, pero luego, digamos, la suspensión a partir del año 2017 fue definitiva, es decir, se pone en un pie de igualdad con lo que sería el vino, ¿no? Es industria vitivinícola finalmente, que está en bebidas alcohólicas, todo lo que es whisky, lo que es ron, tequila, pisco, que tienen distintas tasas cuanto más alta es la graduación alcohólica. Luego tenemos, bueno, cervezas que es aparte, es un rubro aparte, es decir, tiene una imposición un tanto particular
y luego están lo que se llaman bebidas analcohólicas, es decir, sin alcohol, jarabes y jugos en general. ¿Qué son entonces estas bebidas analcohólicas? Acá tenemos el agua mineral, tenemos también todo lo que son los jugos a base de concentrados, porque bueno, vamos a ver que los jugos de fruta, por ejemplo, están exentos porque también, ¿qué son? Digamos, las exenciones acá son contadas, pero están bien, digamos, tipificadas, bien identificadas porque hacen a la salud de la población, a fomentar buenas conductas. Entonces, si uno toma jugos frutales puros, por ejemplo, no está pagando el impuesto ahí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los jarabes que son jarabes de especialidades medicinales o veterinarias, es decir, va en pro de la salud de las personas humanas y no humanas, entonces tampoco está sujeta a esta imposición. En cambio, si nosotros estamos consumiendo bebidas gasificadas, no es, digamos, un consumo así que sea saludable precisamente. Y si tenemos bebidas no gasificadas, pero que son ya no a base de hierba o de fruta, sino directamente con concentrados, con jugo, con polvo y demás, tenemos que tener en cuenta la composición, porque vamos a estar viendo que podés tener una tasa más elevada o no según qué grado de ese compuesto de fruta tiene tu concentrado. O sea, que tiene que ser de la misma especie botánica. Si es un concentrado a base de limón, tiene que tener hasta un 5%, o sea, más de un 5% de jugo de limón para tener una alícuota más reducida. Si no, la alícuota es más grande, se ve. Y en la naranja pasa con un 10%. Pero todo esto está nomenclado, es simplemente lo cuento, digamos, a nivel anecdótico. Fíjense qué curioso que es este país donde el vino no paga impuesto interno y el agua mineral sí. Gasificado no, no importa, pagan lo mismo, es un 4%. O 4,17 sí tenemos que hacer el cálculo porque recuerden que en el precio de venta está contenido el mismo impuesto interno. Fíjate vos, ¿no? Sí, Tenemos algunos mensajes y por el tiempo, porque ya estamos cerca de la tanda, vamos a leer algunos. dale, Miriam de Belgrano nos dice, ¿es cierto que el precio de los cigarrillos es casi todo impuestos? sí. Es correcto, ¿no? Correctísimo, es lo que yo dije. O sea, la tasa dentro del precio, o sea, la tasa nominal es del 75% o del 300%. Y después vamos a ver cómo funciona esto, tenemos que extrapolar para sacar el precio base, sobre el cual se va a calcular el IVA, que no forma parte de este impuesto, pero el impuesto interno está contenido en sí mismo. Por eso decía, de 100 tenés 75 de impuesto interno, 21 de IVA y solamente el 4 sería el costo del producto, del tabaco en sí, los papeles, lo que haya, los químicos. O sea, tiene una carga muy importante, justamente porque lo que se busca es desalentar este consumo por, digamos, los efectos nocivos que trae. Perfecto. O sea, la base imponible sería, el costo es 100 por 21% de IVA, 100 por 75% de internos, 100 por cualquier otro impuesto provincial, suponte en donde se esté negociando si la entidad provincial, o en este caso rentas de la provincia, decidiera grabarlo. A lo cual me pregunto, a nivel coparticipación, impuestos internos está limitado por coparticipación, como así tenemos con impuesto a las ganancias, cuando dicen que no se aplica un impuesto provincial similar al que se aplica a nivel nacional. ¿Se sabe eso? Yo creo que es similar. Yo creo que es similar, es más, digamos, incluso en ciertas jurisdicciones, por ejemplo, en Tierra del Fuego no rige. Hay una exención por ley, además, lo que son las ventas a la provincia de Tierra del Fuego, sabemos que se trata de igual que una exportación. No he hablado todavía sobre el tema de cómo opera con el comercio internacional, pero sí quiero decirles que las importaciones pagan este impuesto, van en cabeza del importador al momento del despacho a plaza, es decir, de la introducción de la mercadería al país. ¿Por qué? Por un principio de no discriminación.
La idea es que si un producto, el mismo producto, se fabrica en este país, el fabricante paga el impuesto y acá el importador también lo va a pagar. No hay discriminación entre productos extranjeros y nacionales. Sí tiene una ventaja adicional el importador, porque cuando venda por primera vez ese bien que él introdujo, va a poder tomarse como pago a cuenta lo pagado durante la importación, pero solo hasta el tope, es decir, no se puede generar saldo a favor. Es lógico, porque no se va a estar financiando con un impuesto que trajo del extranjero en líneas generales. Y al revés, cuando el bien se coloca en el mercado externo, va a estar exento. Esto es lo que se llama el criterio país-destino. Es decir, el país que recibe el bien paga el impuesto. En cambio, el que lo saca del país no lo va a pagar. Sí, también va a tener derecho a descontarse todo, digamos, el impuesto abonado relacionado con los artículos grabados que ha, digamos, exportado. O sea, se va a apropiar todo lo que en su etapa elaboradora y demás utilizó y pagó como impuesto, que después, bueno, fue exportado y, bueno, no tiene ese destino, queda exento. Muy bien. Perfecto, perfecto. Si te parece, vamos a una tanda. Dale. Cuando volvemos, contestamos más preguntas. Buenísimo. Transmite FM Aprender en su frecuencia de 106.1 MHz desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Porque la cultura es de todos. Solo hace falta escuchar. Aquelarre Siniestro. El nuevo libro de Rubén Martínez. Esta obra lo introducirá en un mundo irreal saturado de realidades aparentes, donde el suspenso y el terror son los grandes protagonistas. El lector se mantendrá en vilo hasta las últimas líneas. Una obra poco recomendable para personas impresionables, para leer en la quietud de la noche, pero nunca a solas. Aquelarre Siniestro, de Rubén Martínez. Adquiéralo en librerías y en editorial Duncan. Si buscas zapatos podés ir a cualquier lado, pero si buscas tu calzado, te esperamos en Vía Tópola, Avenida Pueyrredón 105. Teléfono 4861-5506. No camines más. En Vía Tópola tenemos los zapatos que estás buscando. Vení a Vía Tópola, Avenida Pueyrredón 105. Frente a Estación 11, teléfono 4861-5506. 4861-5506. Comienzo del espacio publicitario. Vos también podés hacerte escuchar en FM Aprender. Tené tu programa en una de las radios más escuchadas. Con tecnología de última generación, sala de producción y sala de invitados, amplio estudio y todo el asesoramiento que necesitas. Aranceles accesibles. No dejes pasar esta oportunidad y unite a la gran familia de FM Aprender 106.1. Comunicate a fmaprender@yahoo.com.ar o telefónicamente al 1562 94 0886. 1562 94 0886. FM Aprender, porque la cultura es de todos. Solo hace falta escuchar. La Escuela de Negocios de la Universidad de Belgrano invita a sus exalumnos, contadores y abogados en general a participar de la especialización en impuestos. Un posgrado necesario para ambas profesiones,
Informes e inscripción. Zavala 1837, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4788-5400. Interno 3501-3502. Mail info.posgrados@v.edu.ar www.v.edu.ar. Fin del espacio publicitario. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Aprender. FM Aprender 106.1 MHz. Porque la cultura es de todos. Solo hace falta escuchar.
nuevamente en Actualidad Tributaria por FM Aprender y en esta oportunidad con la doctora Ruth Shapira conversando sobre qué sabemos de impuestos internos. Y antes de la tanda habíamos prometido contestar algunos mensajes de la audiencia que fueron llegando a través de la web y donde, bueno, impresionantes las preguntas, Ruth, te cuento. ¡Wow! No qué bueno, me encanta, viste, que se fomente, viste, veo que entonces los oyentes están interesados, porque la verdad es... Excelente. Sí. Y acá dice Damián de Boedo, no lo puedo creer, llegó el día que la doctora pensó en nosotros y detectó una doble imposición impositiva sobre un producto. Lástima que no está el flaco de espacios, él hubiese disfrutado. Y en cuanto a que el legislador controla dónde está cada billete, me reservo el comentario. No sé si hay algún comentario para Damián. A ver, me parece que Damián está un poquito mezclando, o sea, la doble imposición, expliqué, no está dada. Digamos, hay cosas que son discutibles, pero es un refuerzo a la imposición tradicional justamente para aquellos que tienen una capacidad contributiva especial, como dije antes, o sea que quien más plata tiene o el que más bienes tiene más va a pagar, es más o menos más de lo mismo, ¿no? En este caso. Y por otra parte, la idea es desalentar ciertos, digamos, bienes, el consumo de ciertos bienes que son nocivos para la sociedad. En cuanto al tema del control de los billetes y demás, no sé exactamente a qué se referirá. Yo creo que Damián lo que apunta es a que por una vez la equidad está siendo favorable, me parece, al contribuyente, como bien dices, quien más tiene, que más pague. Porque... Exacto, ahora sí entendí, sí, era lo que estaba comentando recientemente, entonces sí, lo que pasa es que como también expliqué anteriormente, no es, digamos, el fuerte de la imposición, o sea, es apenas el 1,2% de la recaudación. Tiene alguna, ¿cómo se llama?, significatividad y demás, pero no es lo que, o está lejos de propiciar, digamos, que esto sea algo masivo, porque ¿qué pasa? La base no es tan amplia y son ciertos bienes que están puntualmente seleccionados como una especie de recordatorio o de, digamos, sobreprecio a aquellos, como decíamos antes, que más tienen, más pagan, pero no es algo general. Claro. Para impuestos generales, bueno, tenemos el IVA, que lo soportamos más o menos todos por igual. Sí, es lo que siempre le digo a mis alumnos en el grado, ¿no? El IVA es un gravamen al consumo que no discrimina situación social, económica o financiera. En cambio, internos, por lo menos evalúa esos conceptos, que creo que es lo destacable de impuestos internos. Y tengo a Graciela de Villa Urquiza, que nos dice, pero si hay impuestos internos, impuestos provinciales, impuestos nacionales, sin hablar de todas las tasas y contribuciones, etcétera, etcétera. ¿No hay ninguno que se superponga? O cambiando el receptor, ¿basta con que sean distintos impuestos? Me parece un abuso e impagable. Bueno, pero esto está derivado del tema de vivir en un Estado federal. Claro. O sea, tenemos imposición en distintos niveles y la Constitución Nacional también estipula. O sea, ¿quién tiene a su cargo, también lo dije en la introducción, la recaudación de cada gravamen? Supuestamente, el impuesto directo, que es aquel, digamos, que recae sobre, digamos, lo paga el que lo soporta y no tiene posibilidad de trasladarlo hacia adelante ni hacia ninguna otra fase de la economía, está a cargo generalmente de las jurisdicciones provinciales y en este caso por tiempo, o sea, determinado, por un plazo definido, únicamente con carácter de emergencia. Pero ¿qué pasa? El impuesto más representativo de este grupo es el impuesto a las ganancias, que también nació por 5 años, allá por el año 32, y todavía sigue, o sea, prorrogándose indefinidamente. O sea, siempre, digamos, se da por 10 años, etcétera, etcétera, y siempre sale una prórroga.
A la fecha, te cuento, llevamos 91 años, 92 años desde que nació impuesto a las ganancias, originalmente como impuesto al rédito. Pero algo que quiero agregar a lo que explicó mi invitada, ella hizo un desarrollo como un experto en finanzas públicas, pero yo desde la práctica, Graciela, lo que te puedo decir es que si bien vos pagás impuestos provinciales, impuestos, tasas municipales, cuidado, todos esos impuestos adicionales a impuesto a las ganancias se restan, se deducen luego de la renta de las personas o de las rentas de las empresas, porque una empresa que paga ingresos brutos provincial, inmobiliario provincial porque tiene una fábrica, impuestos sobre las patentes del automóvil, lo descuenta de ganancias, o sea que lo recupera vía ganancias. Si vos tenés una casa de recreo o veraneo en una provincia y tenés que pagar un impuesto presunto a la renta, que no lo pagues es otra cosa, pero si lo pagás sobre ese impuesto presunto a la renta o sobre ese alquiler de un inmueble, vos te descontás la tasa municipal, te descontás los impuestos provinciales como inmobiliario o ABL, es decir, ningún impuesto que cobre en otras jurisdicciones se pierde. El único impuesto que aquí se puede llegar a impactar en el consumo, como lo explicó muy bien la doctora Shapira, es el interno. Pero interno, ¿a quién afecta? Al que tiene mayor capacidad contributiva, que trata de desalentar el consumo de bebidas alcohólicas, de bebidas analcohólicas como gaseosas. ¿Qué es lo que busca? Desincentivar el consumo del cigarrillo. Sin ir más lejos, tenemos un impuesto selectivo al consumo de combustible. ¿Por qué? Por la contaminación. Es una forma de paliar o de, digamos, generar incentivos, que antes hablaba de regímenes de promoción, incentivos para que se busquen metodologías que a vos te implique pagar menos, si se quiere, impuestos, descontando lo que es el impuesto selectivo al consumo. Por ello es que hoy tenés hasta como un pago a cuenta, especialmente en actividades agropecuarias o transporte, de un porcentaje que pagás sobre el impuesto al gasoil que se descuenta en ganancias. Con lo cual, ganancias es el impuesto, digamos, base sobre el cual impacta y se descuenta los otros impuestos que vos pagás. No es que, como muchas veces dicen los medios, pagamos 150 impuestos. Sí, pero todo luego se netea de ganancias. Ruth, ibas a decir algo. Sí, pero bueno, dentro, digamos, de esa línea de pensamiento es así. O sea, termina habiendo una especie de armonización, si se quiere, porque bueno, termina justamente con distintos tipos de deducciones. Acá en los impuestos internos, como vos también bien dijiste, precisamente no hay posibilidad de deducir nada, Claro. salvo algunos casos muy puntuales, que son, por ejemplo, cuando hay varios manufactureros. ¿Qué pasa en ese caso cuando hay varios fabricantes que van pasando los productos entre sí y recién, digamos, hay uno que lo lanza al mercado? En ese caso se pueden sí ir descontando, pero ¿para qué? Para evitar una doble imposición. Claro. Es decir, el último, el que saca el producto a la calle va a ser, mientras sea objeto de otras manufacturas, uno puede todavía seguir, ¿cómo se llama?, deduciéndolo, pero son muy pocos los casos. Y el otro caso también donde se puede deducir es en el caso de los objetos suntuarios, donde ahí sí está específicamente dicho en la ley que es un impuesto no acumulativo. Ahí sí uno puede descontarse como si fuera el IVA, el impuesto abonado en las distintas etapas por las compras, ¿no?, de los productos que finalmente está vendiendo. Perfecto. ¿Cuáles serían, para aquel oyente que no conoce internos, objetos suntuarios? Es todo lo que tenga que ver con el uso, la adquisición, el uso de todo lo que sea joyas, ¿no? Piedras preciosas, metales preciosos y demás. ¿Pieles puede ser? ¿Cómo? ¿Pieles naturales? Estamos hablando de minerales en general, o sea, Ajá. aplicados a procesos productivos, o sea, vendidos como joyas
o bien también formando parte de otros bienes, de otras prendas o demás. Ah, mira, antes me acuerdo las pieles era uno de los materiales, la venta de tapados de piel, ¿se acuerdan? Era uno de Sí, los productos tipificados como suntuarios y tenía también una tasa sobre impuestos internos. Tengo otro mensaje de Atilio de Caballito. Atilio es un oyente sí. habitual. Y Atilio nos dice, miren, si quieren hablar de superposición de impuesto, yo se las hago cortita. Ganancias es lo que uno obtiene al restar del precio del producto los costos que demandó fabricarlo y venderlo. Eso es ganancia. Bien entendido, esto se entiende que la ganancia es el valor que se le agrega al costo del producto. O sea, el valor agregado. Ahora bien, si el valor agregado a un producto es la ganancia que éste deja, ¿por qué cobran impuesto a las ganancias 35% e IVA, que es el impuesto al valor agregado un 21%? Si son lo mismo y nos sacan un 56%, si nuestros dirigentes en el Ministerio de Economía o la AFIP no entienden esto, que se dediquen a la costura. Ese es el Ah, mensaje de Atilio. Bien. bien. ¿Qué Edith, hacemos? ¿Nos compramos la máquina, Cristina? A ver, Atilio, me estás mezclando. Estamos midiendo, digamos, la riqueza por o la capacidad contributiva. ¿Qué es la capacidad contributiva? Es la potestad, la posibilidad que tiene cada contribuyente en base a sus posibilidades económicas de solventar el tesoro, es decir, ingresar el dinero al fisco. Esto se mide por tres variantes distintas. Una es, como vos bien dijiste, la posibilidad de generar ganancias. Puede ser ganancias por la actividad personal o puede ser también, como ya sabemos, por cualquiera de las otras categorías. Estamos hablando del comercio, la industria, estamos hablando de lo que sea también el alquiler o la renta del suelo, o también lo que sean las inversiones financieras, es decir, son distintas variantes, son las rentas activas por el trabajo personal o por el esfuerzo personal y las rentas pasivas que son por colocaciones de capitales o de distintos bienes. Eso es la posibilidad de obtener un rédito a partir de esas vertientes. Después tenemos lo que es bienes personales, que es un impuesto patrimonial. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la tenencia de bienes, también es un impuesto progresivo, más pagás si más bienes tenés. Y luego tenés el que es medido por la capacidad de consumo, que eso es indirecto y es regresivo. ¿Por qué? Porque impacta igualdad, digamos, del producto, lo paga igual una persona desempleada que un multimillonario. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos la proporción real de lo que representa ese impuesto contenido dentro de lo que es los ingresos que tiene, es mucho mayor esa proporción justamente para el desempleado o el que tiene, digamos, ingresos mucho más modestos. Se ve por qué, digamos, a veces se dice que es injusto también por la regresividad, pero es, digamos, otro parámetro que hay que tener en cuenta a la hora de cobrar los impuestos. O sea, estamos excelente. midiendo, digamos, distintas circunstancias y está vista desde otras vertientes. Toda de legislación moderna impositiva tiene, digamos, las tres componentes. Que nos parezca justo, no nos parezca, digamos, es otra historia, pero a nivel, digamos, normativo es saludable y es dable tratar de cobrar un impuesto sobre la mayor cantidad de hechos económicos posibles y la capacidad de poder generarlos. No más que eso para solventar las necesidades de un Estado. El Estado por sí solo, digamos, si no se nutre de este tipo de contribuciones, no puede subsistir. Perfecto. Te cuento, Edith Arce Frete de Corrientes nos dice, ¡Wow! ¿Tan lejos excelente, llegamos? sí, Internet Muy llega al bien, mundo, al mundo. Dice, excelente. el tema de hoy, excelente el tema del día de hoy. Muchas gracias, Cristina, junto a Ruth, son dinamita. Un placer escucharlas. Gracias. Me Javier, encantó, me encantó el sí, comentario, gracias. excelente. Javier Díaz de Tucumán. Javier nos dice, buenas tardes, muy bueno el programa como siempre. Consulta sobre alícuotas. En el caso del agua, por ejemplo, la misma es 4%.
Sí. ¿Por qué el fabricante cobra un 4,1667% a los distribuidores? Y A ver, respecto a estos, los distribuidores no son sujetos del impuesto, pero tienen que trasladarlo en el precio de venta sin que integre la base imponible de IVA. En este caso sería un activo cuando compro y un pasivo cuando vendo, que no generen obligaciones y se exponen solamente. Vos contesté, yo te voy abriendo las preguntas. no, no, está perfecto lo que pregunta Javier, porque es una duda muy usual. ¿Qué pasa acá? Yo dije, en algún momento dije tantas cosas, ¿no? Pero en algún momento de la exposición, y creo que lo reiteré, decíamos que el impuesto interno forma parte de, está contenido en su propia base. Entonces hay dos tasas, como vos bien dijiste. Una es la tasa nominal o legal, que es la que enuncia la ley, que es la que, digamos, se aplica sobre el precio neto más el impuesto, o sea, se le da otra vez vuelta al impuesto. Pero si querés ver cuál es la verdadera base, o cuál es el verdadero impacto, hay que sacar la fórmula de la tasa efectiva, que generalmente es mayor que la tasa nominal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la incidencia del impuesto en la base. O sea que no te está cobrando un sobreprecio, sino que el precio neto tiene el 4,17 adentro, porque hay que considerar justamente la doble vuelta que tenemos cuando está contenido el impuesto en su propia base. Esto no sucede con el IVA. Es decir, esto forma parte, el IVA forma un carril separado. Son vidas paralelas, no se tocan. El IVA no integra la base del impuesto interno, como así tampoco integra su propia base, como ya lo sabemos, ¿no? Los que estamos empapados en la materia tributaria. El IVA corre por separado, esto está a un costado. Con lo cual, por eso, digamos, esa sobretasa no es tal, sino que está midiendo, como bien dije antes, el impacto de la verdadera tributación al haber considerado el interno dentro de la misma base. Excelente, Espero que haya excelente. quedado claro, pero bueno, es un juego retórico, pero es interesante también. No, por supuesto, y Sí, sí, igual, como digo siempre, no es fácil explicarlo sin una pizarra, como docente lo sabemos. Uno en una totalmente, pizarra podría haber mostrado un cálculo y acá lamentablemente lo volcamos en un desarrollo teórico. exacto. También se comunicó Luis Mosna de Concordia. Luis nos dice, impuestos internos pagados, ¿se puede recuperar con una posible exportación posterior? Felicitaciones, muy buen el programa, muy clara y precisa la charla con la doctora Ruth Shapira. A ver, Luis, muchas gracias ante todo por, bueno, tus comentarios. Sí, la posibilidad de recuperar los insumos obtenidos durante la etapa. Recordemos que siempre lo que estamos nosotros imponiendo acá es una sola etapa, que es la manufactura. Es decir, que si el fabricante después termina exportando, se va a poder descontar todos los costos que hacen a estos productos grabados, únicamente a los grabados. Lo exento está, las exenciones son pocas, pero existen, con lo cual, digamos, existe la posibilidad de recuperar ese impuesto que se utilizó o que se pagó en la etapa inicial. ¿Está? O sea, el procedimiento de devolución es muy similar al de IVA, que ahora creo que es la Resolución General 5172, si mal no recuerdo, pues con los números la verdad no me estoy llevando tan bien últimamente con tanto caudal, ¿no?, de normativo, pero la idea es que se puede obtener el reintegro de este impuesto, pero puede ser a través de, digamos, acreditación en cuenta, es decir, para futuros débitos o para futuras obligaciones fiscales, o bien también puede ser utilizado como saldo a favor de libre disponibilidad para ser compensado. Los impuestos internos son compensables. Y por último, si no hubiera obligaciones pendientes, ahí sí se puede tramitar el recupero o el reintegro. Pero todo esto es opción del contribuyente y obviamente la AFIP puede intervenir de oficio para verificar si los saldos reclamados son los correctos. Caso contrario, si encuentra, digamos, alguna deuda, obviamente la va a intentar aplicar primero.
El fisco va a devolver únicamente cuando el saldo de la cuenta del contribuyente es de 000. Excelente. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Cuando volvemos, contestamos más mensajes. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Cuando el señor operador disponga, nos deja en compañía de buena música. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. My mother was a tailor. Sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and trouble. And the only time he's satisfied is when he's on a drum. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Muy bien, acá nuevamente en Actualidad Tributaria, en FM Aprender, hoy conversando sobre impuestos internos. Un poco de historia, un poco qué alcanza, qué alícuotas, qué productos. Y esto disparó una polémica muy interesante que estamos conversando y desarrollando con la doctora Ruth Shapira. Y nos dice Darío de Barrio Norte, lo que dijo es correcto.
La idea es desalentar el consumo. Sí, tal cual como lo viene explicando, ¿no es cierto? Esa Sí. es un poco la propuesta de por qué plantear en qué radica este impuesto. Florencia de Barrio Norte nos dice, usted dijo que son bienes previamente seleccionados, Ujú. pero ¿seleccionados por quién? Porque ¿para qué y bajo qué parámetros se realiza esa selección? Muy, pero muy bueno el programa. Gracias. Gracias, Florencia. La selección la hace el legislador. El legislador es un cuerpo, está en el universo, son, digamos, quienes redactan las leyes impositivas en base a políticas económicas de cada momento, donde se elige cuáles son los bienes o los servicios que van a ser objeto de este impuesto, qué es lo que se quiere, digamos, proteger o desproteger, mejor dicho, desincentivar en ciertos casos, ¿verdad? Con lo cual, como yo bien les dije, este impuesto ya tiene como 130 años en la calle y bueno, imagínense en toda esta historia cuántos bienes aparecieron y desaparecieron de este espectro. Hasta el año 93, 94, que todavía rigió la vieja ley en su totalidad, también hubo cubiertas, que en su momento las cubiertas estaban pensadas porque el hecho de tener un automóvil iba mediante el uso de las cubiertas a fomentar las rutas y caminos. Dense cuenta de esto. Después con los peajes, que es una tasa retributiva de servicio, bueno, fue más efectivo. Lo mismo, bueno, fue discontinuado productos de tocador, por ejemplo, y tantos otros, bueno, toda la parte vitivinícola que les comenté anteriormente. O sea, era mucho más amplio también, porque ¿qué pasa? Los productos de tocador ya dejaron de ser una cosa tipo lujosa o más, son cosas de todos los días. No tenía sentido que darles una imposición especial hacia la salud y la higiene de la población, con lo cual, digamos, seguimos con el IVA, pero de interno se bajaron. Les estoy Imagínate. citando algún ejemplo, digamos, de los más representativos, por lo que preguntaba Florencia, en base a qué se decide subir o bajar ciertos rubros, ¿no? No, excelente. Imagínate cuando tuvimos estos 2 años previos de pandemia y cuando se incentivaba mucho el uso del jabón, de los alcoholes, de los desinfectantes, si hubiera estado alcanzado todo lo que es cosmética con internos, hubiera aún agravado más la producción de esos insumos. Exacto, mismo alcohol. El alcohol en sí, el alcohol etílico también era otro rubro de la vieja legislación, que también, digamos, por un motivo sanitario fue discontinuado, dentro de la imposición, obviamente. Excelente. Sí. Edith de Villa Crespo nos dice, no sabía que se podían descontar de ganancias los otros impuestos. Entonces, los impuestos provinciales y el IVA los descuento de ganancias. Así voy a pagar menos. Bueno, acá Edith, cuidado. Vos podés descontar aquellos impuestos que estén vinculados con la generación de ganancia grabada. Es decir, que para poder tomarte, suponte, si sos jubilado o empleado en relación de dependencia, no podríamos tomarnos estos impuestos, por ejemplo, de mi hogar. ¿Sí? Tiene que estar vinculado con ganancia grabada. Y con respecto al IVA, Ruth, me gustaría que le expliques, porque me habías planteado un desarrollo. Sí. Y el IVA es lo mismo, es decir, te podés descontar cuando vos, o sea, por la venta pagás un impuesto que es el débito fiscal, pero te podés deducir o descontar los insumos o lo que compraste, es decir, o sea, sería el impuesto contenido en las ventas versus el impuesto contenido en las compras. Si hay una diferencia, es mayor el impuesto de las ventas, vas a pagar el IVA. Caso contrario, te va a quedar un saldo a favor. Pero ojo, no todo es deducible. Hay un meme por ahí que anda dando vueltas. Sépanlo, no todo es deducible de impuestos. Y en el IVA, al igual que comentó Cristina, tiene que estar vinculado con productos o servicios grabados. No te podés deducir cualquier cosa. Si tenés, o sea, dentro de una misma operación, insumos exentos e insumos grabados, tenés que hacer un prorrateo. Es solamente lo relacionado con el mismo impuesto. Caso contrario, forma parte del costo, no hay otra forma. Bien, bien. Atilio nos dice, Atilio de Caballito, Sí. no chicas, no es contra ustedes que se desloman tratando de hacer entender a la gente estos temas tan complicados, es para los que están arriba y digitan estas cosas
De más está decir que el programa es excelente. Muchas gracias, Atilio, muy amable. Y sí, nosotras también somos contribuyentes y contra eso y enseñamos estos impuestos, pero a la hora de confeccionar la declaración jurada, como también dijo Cristina, nos produce cierto escozor algunas cosillas. Pero bueno, eso sí hace minutos catarsis. Julio de Floresta dice, voy a salir siendo un impuestólogo. Después de escucharlas, increíble la cantidad de cosas de las que me estoy desayunando esta tarde. ¿Vieron? Solo les puedo agradecer. Bueno, muchas gracias a vos por estar allí, escuchándonos. No, fantástico, fantástico. Fantástico, sí. Con respecto a impuestos internos, ¿sí? Sí, ¿Podemos decir que es un impuesto separado de impuesto al valor agregado, tal como lo estuvimos desarrollando? Pero, ¿cómo impacta hoy impuesto interno? Yo hoy pago impuesto interno, suponte el fabricante o el importador paga impuestos internos, lo va a trasladar en el costo. Ese sí. impuesto interno que traslada en el costo de la venta, ¿es deducible de ganancias? Y acá viene la pregunta también que creo que muchos se están haciendo. ¿O queda dentro del costo contenido únicamente? No, no queda dentro del costo, es un impuesto netamente acumulativo y se forma el efecto piramidación, que también Cristina lo comentó en otro bloque. ¿Qué es? Es decir, se va trasladando al costo y al precio de los productos. Entonces vamos a ver qué es la piramidación, que incluso la ganancia más el impuesto es superior al impuesto contenido en sí, con lo cual se van incrementando también no solo los impuestos, sino también los costos. Y como cada uno le quiere agregar una utilidad, se va abultando justamente dicho precio. Fantástico. En materia de seguros, vos mencionaste que hoy los seguros, así tiraste dentro de alguno de los bienes, grabados con internos. Sí, ¿Hay señor. algún seguro que esté exento de impuestos internos? ¿Puede ser? ¿O Sí, todo? ¿Y las alícuotas? ¿Son genéricas o hay alícuotas diferenciales? bueno, esto es así. El rubro seguros es un rubro muy particular dentro de lo que son los impuestos internos porque se trata básicamente de un servicio, ya no es un producto, es un servicio y que forma parte de un contrato. Es decir, es un contrato de servicio por el cual la compañía aseguradora, o sea, mediante el pago de una prima, se ofrece digamos, resguardar ciertos bienes que son, como dije antes, de cierta importancia patrimonial para el que los posee. El rubro seguros es muy particular porque al ser un contrato de servicios no hay una tasa acumulativa o directamente no forma parte el impuesto interno de su propia base. Es una alícuota lineal, con lo cual tasa efectiva y tasa nominal es la misma. Hay sí una discriminación porque los seguros también cubren los bienes asegurados en el exterior en la medida que haya sido contratado el seguro por una empresa local de nuestro país. El seguro, digamos, sobre los bienes del exterior es más caro que el seguro convencional que asegura los bienes en el país. Y del mismo modo, si una aseguradora, o sea, presta el servicio extranjero sobre un bien que está radicado aquí, también va a tener, digamos, una alícuota más importante. ¿Quién va a pagar en ese caso? O sea, el impuesto contenido, sí, digamos, el asegurador es el extranjero, es la, digamos, representación o la sucursal de la empresa en Argentina, algún representante. Y si no lo es, va a ser el propio asegurado y luego, digamos, hay un sistema de reintegro por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Concretamente a lo que preguntabas vos, Cristina, hay ciertos seguros que están exentos. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el agro. Porque si estamos asegurando maquinaria agrícola, algún, digamos, producto de la tierra, alguna cosecha y demás, se supone que esto hace esencialmente a la economía del país, entonces no se lo va a, digamos, incidir con este impuesto. Y todo lo que tenga que ver también con lo que sea la preservación de la vida, ¿no? De la persona humana, del contribuyente, por ejemplo. Estamos hablando de todo lo que cubra los riesgos de maternidad, accidentes, los seguros de vida, ya sea individuales o colectivos, por ejemplo.
Perfecto, perfecto. O sea, tiene Parece la su... preservación. E Claro, incluso se ha llegado, y esto fue debatido con jurisprudencia, tanto administrativa como judicial, qué pasa con los seguros de sepelio. Porque decían no es vida, terminó la vida del contribuyente ahí. Sin embargo, se zanjó justamente en favor de los herederos. ¿Por qué? Porque esta contingencia, la muerte, es que del, digamos, asegurado, deja en un estado de indefensión, en teoría, a los derechohabientes, con lo cual también se propicia la exención para que puedan hacer frente justamente a este trance tan doloroso, ¿no? A todo lo que tenga que ver con lo que sean los trámites mortuorios, ¿no? Y fúnebres. perfecto. Te hago otra preguntita, ¿no? Con respecto a la declaración jurada que deberían presentar hoy el que paga estos impuestos y pensando en los distintos productos que hoy alcanza, cigarrillos, bebidas alcohólicas, analcohólicas, ¿quién presenta y cuándo son los vencimientos? ¿Hay una declaración anual? ¿Es una declaración mensual? ¿O hay un régimen de información de cómo se tiene que gestionar este impuesto? A ver, básicamente todos estos rubros tienen vencimiento mensual. El impuesto se calcula operación por operación con las particularidades que ya comenté antes, las distintas tasas, determinar la base, etcétera, etcétera. Es un aplicativo donde se realiza la determinación bajo todavía la plataforma SIAP. Es el formulario 770, creo que este año salió la versión 5.0, pero bueno, tómenlo, digamos, como algo anecdótico. El formulario sigue siendo ese, la versión la que corresponda, por supuesto, y se calcula cada rubro por separado, es decir, no son distintos impuestos, son impuestos unificados. Como les dije antes, las dos leyes tienen una parte general que hace a la mecánica de determinación, a los objetos, y después un título 2 donde están las particularidades de cada producto o cada servicio, porque cada uno son rubros muy disímiles, como ustedes podrán apreciar, los cuales van a tener sus propias exenciones, su propio alcance, etcétera, etcétera. Pero todos van a tributarse, supongamos que uno es responsable en más de un rubro, dentro de la misma declaración jurada a nivel de cada uno de estos rubros, que en la imputación que da la AFIP hay una resolución general que es la 2825 del año 2010, te dice cuál es exactamente el código de imputación de cada uno de estos rubros y a nivel de cada uno de ellos se determina. Bien, el final, o sea, el producido final es lo que se va a declarar también por transferencia electrónica de datos y se va a pagar vía BEP. También se puede cancelar por compensación. Ya les dije que este impuesto es perfectamente compensable con saldos de libre disponibilidad de otros. Y el vencimiento es mensual, es decir, las operaciones de todo el mes. El vencimiento es aproximadamente entre los días 20 y 23 de cada uno de ellos del mes siguiente. Es decir, que cuando cierre ahora el periodo junio, del 20 al 23, grosso modo, de julio, vamos a estar presentando y pagando la declaración jurada con las operaciones comprensivas del corriente mes. Existe una excepción que es el rubro cigarrillos, que es específicamente, se tributa en forma decenal. ¿Qué quiere decir decenal? Cada 10 días, del 1 al 10, hago las operaciones, el formulario es otro, también es SIAP, es un 530/C. El código de imputación, por supuesto, es otro, distinto del de los internos, está perfectamente identificado en esta declaración jurada, en esta resolución general 2825. O sea, del 1 al 10 existe, digamos, un vencimiento específico, aproximadamente 5 días después del cierre de ese periodo, del 10 al 20 otro tanto, y del 20 al 30 un tercer vencimiento, pero escalonadamente cada 10 días. Se lo sigue muy de cerca la marcha de este impuesto también. Brillante, muy, muy completo tu desarrollo. Y tenemos a Paola de Flores, dice, excelente programa. Como siempre, invitados brillantes. Un gran saludo, Cristina y Ruti. Muchas gracias, Paola. Reinaldo de Adrogué. Por acá, un seguro de sepelio se hizo cargo del sepelio del difunto
y el entierro. Así me explicó mi compadre y dijo que vale la pena pagarlo. O sea, lo que él está aconsejando, Reinaldo, Sí. es que hoy los seguros de sepelio son convenientes y vos recién mencionaste Siempre. el seguro de sepelio hoy, porque por años tuvimos una polémica bastante intrincada, hoy el seguro de sepelio responde al concepto seguro de vida y por ello también exento, ¿no? Exacto. Pues una contingencia que va más allá de la vida y como dije antes, deja en un estado de no tenerlo, deja en un estado de indefensión o desprotección a aquellos, ¿no?, que quedaron y que tienen que hacer frente justamente con todos estos gastos, ¿no?, que conlleva una circunstancia tan dolorosa. Fantástico. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y cuando Perfecto. volvemos seguimos conversando de impuestos internos? Dale, con mucho gusto. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down, can't none
hablando sobre impuestos internos junto a la doctora Ruth Shapira. Y ya sobre el cierre del programa, no puedo irme sin preguntarle cómo se perfecciona el hecho imponible. Generalmente la imposición al consumo o IVA, que es el más usual, que es más primo de impuestos sobre los ingresos brutos que internos, siempre decimos, el hecho imponible se perfecciona con la transferencia a título oneroso y cuando se produce el consumo. En IVA nos dice con la emisión de factura o la entrega del producto cuando esté disponible. Pero con internos, que encima es un impuesto muy específico y que afecta, como bien dijo la doctora Shapira, a ciertos hechos específicos, a ciertos bienes específicos. ¿Cómo se perfecciona? ¿Cuándo? Porque creo que hay momentos, depende si estoy hablando de bebidas alcohólicas, depende si estoy hablando de telefonía celular y satelital, depende si estoy hablando de seguros. ¿Nos podrías redondear? Sí, hay una palabra mágica acá en este impuesto. El título 1 de ambas leyes lo dice: el hecho imponible, si el hecho económico que da origen a la obligación de tributar el impuesto está dado por el expendio. ¿Qué es expendio? Es la transferencia de dominio de una cosa a cualquier título. A diferencia del IVA, que Cristina dijo que era oneroso, acá no importa que haya onerosidad. Puede ser una donación, puede ser, ¿cómo se llama? Un obsequio, un comodato, un préstamo, ¿no? Igualmente, bueno, se estima, se cuantifica después de acuerdo a lo que plantean las leyes, pero tengamos en cuenta que también una transferencia a título gratuito genera impuesto. Del mismo modo, o sea, el expendio que está dado por el primer acto de consumo. Lo paga el vendedor de la etapa manufacturera, ya lo dijimos. Es decir, cuando se entrega el producto. Primer acto de consumo, cuando se libera al mercado. Consumir no quiere decir que se come ese producto o que se destruye. Muchas veces ese mismo producto puede ser materia prima de un proceso posterior. ¿Se ve? Y ahí ya, digamos, el siguiente, digamos, el mayorista o el comerciante y demás, no puede, ¿cómo se llama?, descontárselo. Sí, por ejemplo, sí dentro del proceso industrial, ahí sí, como dije antes, ahí sí puedo generarme, digamos, un pago a cuenta para evitar la doble imposición. Si yo le compro a otra fábrica y hago mi producto y yo lo vendo al mercado, me voy a quedar con el impuesto, pero me voy a poder descontar lo que le pagué al fabricante siempre que esté vinculado con, ¿cómo se llama?, el bien que produje. Caso contrario, si es un bien exento, no me puedo descontar absolutamente nada. Por otra parte, vos también mencionaste lo que es telefonía celular o satelital, uno de los servicios que grava, está incidido por impuesto interno. Los únicos dos servicios, recordemos, son telefonía celular y satelital, lo que es el abono o tarjeta, ¿vieron? Bueno, Sí. también en el momento que se adquirió la tarjeta, o sea, yo compro una tarjeta del servicio, ¿cómo se llama? Prepago, ahí ya el fabricante, o sea, la compañía acá, en este caso la compañía que presta el servicio, la compañía prestataria, ya me ha incluido 5%, o sea, tasa nominal, sino, bueno, 5,33, si queremos saber la base de tasa efectiva. Tengo un 5% ahí adentro de ese precio, por decirlo. Fantástico. ¿Está? Bueno, y llegamos al cierre del programa, mi estimada Ruth Shapira. Como siempre, sos invitada permanente al programa. Siempre es un Gracias, placer nuevamente escucharte. gracias. De nosotros agradecerte a vos tu tiempo, tus conocimientos y la claridad para exponer estos temas tan intrincados. Es un honor. Y bueno, y les deja redondear un poquito lo de la telefonía celular. Cuando tenemos el pospago, cuando pagamos el abono, también tenemos ese 5%. Listo. Lo Muy dije. bien. De mi parte, muchísimas gracias a Muchas todos. gracias, Cristina. Un honor, como siempre, un lujo participar de estos programas. Y bueno, espero que la charla les haya sido de utilidad. Muy buenas las preguntas también. Muchas gracias a los oyentes. Nos vemos o nos escuchamos en otra ocasión. Fantástico. A todos, muchísimas gracias
y será hasta el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Lo mismo.